Ya vamos a ir ahora nombrándoles quiénes son las jugadoras en cancha por parte de Asturiano. Para comenzar tenemos en el arco a Jessica Delía. Tenemos a la china, quien tiene el balón. Está también Melody Geller. Belu Bianchi con la cinta de capitana. Y Lola Paulet con la número 3, que presiona ahora. Por parte de las Santitas tenemos en el arco. Presionaba ahí Asturiano. Tenemos, como les estaba comentando, en el arco a Brito con la número 18. Tenemos a Petruso con la número 4, Ceci López. Está ahora también Molina con la cinta de capitana, con la número 2. Tamara Arario, jugadora con pasado en River Plate. Y ahora se viene Asturiano proponiendo con Lola Paulet. Con el balón entre sus pies, la marcan entre dos. Quería definir. Le quedaba Arario, presionaba a Belu Bianchi. Parecía que ganaba el saque de esquina. Sin embargo, Bettina Zingari, la jueza del partido de hoy, no opina lo mismo. Iba a haber un saque de arco por parte del local. Tiene ya el balón Ceci López entre sus pies. Amaga, marcada por la china. Vemos cómo le corre Molina, juega el banda a banda para Arario, que pisa ya orientando, presiona a Melody Geller, que roba el balón. Se queda, sin embargo, ahora Arario, que ya descarga con Ceci López, marcada por Lola Pauleta, arranca por la línea, jugándose ahora para Petruso, que ya descarga con Arario. Arario para Molina, Molina que juega bien la alineación, pasaba a Ceci López. El balón se perdía por la línea, el saque lateral. 18 minutos, 18 segundos quedan de esta primera etapa entre el partido de Asturiano y San Lorenzo acá en el Roberto Pando. Melody Geller quería proponer con pivot. Ahora las Santitas que van a proponer con Molina. Tiene el balón ahora Arario, que ya juega para Molina, la número 10, que entra pisada, juega una vez más para la jugadora con pasado en River, ya se la juega a Ceci López, que vuelve a hacer lo mismo, tratando de rotar, pero ahora recupera Asturiano con Belu Bianchi, que propone con la Paulet, la cabecea. Como puede, se le dificultó orientarla y quedarse con el esférico. Una vez más, vemos a San Lorenzo con posesión de pelota. A medida que pasen los minutos, como se acostumbra en este canal, vamos a ir comentándoles los datos de este rival. Vamos a ir también nombrándoles cómo han sido los resultados de los demás equipos en esta fecha. Por supuesto, vamos a nombrar a la Copa de Oro, el recorrido que hicimos, la historia que escribimos y, por supuesto, la del Ciclón también. La china ya, que pide la distancia. Juega para atrás con Belu Bianchi, la capitana, que ya juega para Melody Geller, que se la deja que pica. No llegaba. Belu levanta la mano ya para quedarse como ala. La china queda como cierre. Vemos a Molina que quiere ganar de cabeza. Queda ahí la pelota dividida, la gana nuevamente Melody Geller. Ahora Petruso, que quería interponerse entre Belu Bianchi. Había una buena interpretación de nuestra capitana en esa jugada, hacía una buena cobertura. Y ya hay saque lateral para el equipo de Vicente López. La alineación ahora para que le quede sola, no la sale. Brito, casi que de urgencia. Se venía Lola Paulet, era buena la jugada que proponía Asturiano. 16 minutos, 44 segundos. Quedan de esta primera etapa, es el partido entre Asturiano y San Lorenzo. 0-0 va el resultado por ahora, pero le pega a Melody Geller. Se lo perdió. Era un golazo de la número 9 que sorprendía con una zurda mágica. La primera clara que tiene este partido pertenece a Asturiano. Era un golazo de Asturiano. Hay cambios en el Ciclón. Ingresó Naylen Bach, ingresó Nicole Hain, Federica Silvera y Florencia Coronel. Ya Coronel que propone con Hain, que quiere jugar con Imbachi, queda a espaldas, empieza a presionar ahora Asturiano. Coronel que propone la paralela, pero recupera Asturiano con Belu Bianchi, que juega
Una vez más con la China, con esa paralela, con ese gesto técnico. Estamos en una cancha de parqué también, eso influye en cómo rueda la caprichosa. Y ahora Imbachi que va a proponer una vez más con Federica Silveira, queda sola. Coronel hacía bien el repliegue la China. Manda el esférico al saque de esquina. Marca una jugada Nicole Hain. Vemos Federica Silveira que le marca la 1. Naila Imbachi que hace cortina, se pierde la pelota por la línea de fondo. Ya Jessica Delía juega para la China. Salió Lola, ingresó Lula. Vemos que se preparan cambios en el equipo dirigido por Polisiquio. Se prepara con la 20 Vicky Rodríguez, se prepara con la 8 la Petty, con la 11 Viole Maskin. Y ahora Federica Silveira que va a proponer con Nicole Hain, que la pisa, la presiona. Melo Bieler en un tiempo y ahora ya sacando largo. Juega en largo, remata Nicole Hain. Se lo perdió la número 9. Ahí ya, cambios en asturiano como lo habíamos anticipado. Ahora Vicky que juega el banda a banda para la Petty, que ya se orienta, juega de primera para Lula que la mete dentro de la 40/20. Parecía que quedaba en la cancha. El juez no opina lo mismo ya. Ahora Coronel que va a proponer. Empieza a subir la presión asturiano. Juega limpia para Federica Silveira, pero recupera con Lula Porto. Ahora se va sola, le manda atrás. Bueno, el repliegue de Nicole Hain. Hay un saque de córner para las visitantes. Vemos cómo se anticipa Lula Porto. Queda ahí la pelota, divide, se ensucia un poco. Ya juega ahora Silveira para Imbachi. Imbachi que juega nuevamente para la uruguaya, que va a proponer ahora con Nicole Hain. La pisó mal. Quería jugar Silveira la individual. La hacía también la Petty. Se pierde la pelota por la línea lateral. 14 minutos, 28 segundos quedan del primer tiempo. Este es el partido entre Asturiano y San Lorenzo. El partido va parcialmente 0-0. Ahí ya un saque de córner. Imbachi que se encargará para jugar la descarga con Coronel. Le pegó muy abajo, la caprichosa se fue por arriba. Hay reposición por parte de Jessica Delía. ¿Qué fecha es? ¿La averiguás? La cucharita ahora para que cabecee Viole. Sigue manteniendo la posesión de pelota San Lorenzo. Juega la descarga. Chao. Por parte de las dirigidas por Polisiquio y Gleria tenemos a la Negra, a Luna, a la Colo y a Nati que se mueven. Por parte de San Lorenzo vemos a Fonseca, Rocío Vázquez, Úbeda y Agapio. Presiona ahora la Petty, Nicole Hain juega la descarga con Coronel. Le lleva un poco más de paciencia al Ciclón. Pisa para jugar una vez más con Silveira que se la devuelve y ahora juega para Imbachi, la número 5 que va a proponer con Silveira, la llega a patear y ahora tiene la Petty, bueno, el control orientado de Viole que se viene ahora Asturiano. Se le terminó la cancha, la buena, la de Viole. Había orientado muy bien el cuerpo. Se iba sola con el balón. Y también me parece que es importante recalcar
que no solo es físico, es técnica, es precisión, con un solo gesto, con un solo gesto corporal. Sonó medio raro, ¿no? Se fue sola con la pelota. Ya, Coronel ahora que patea. Buena la respuesta de Jessica Delía.
Echagüe, que probaba fresca como una lechuga, entraba conectada, concentrada, con ganas de meter mucha garra y corazón. 7 minutos 36 segundos quedan de esta primera etapa en el partido por la fecha número 22 entre San Lorenzo y Asturiano. Se viene ahora la China, la presiona Ceci López, la número 4, que amaga, quiere jugar. Esa pared se anticipaba a Melody Geller. La pelota se pierde por la línea lateral. Molina que pide la distancia. La China que retrocede, quería conectar con Ubeda. Le queda ahora el balón a Luna Echagüe, que se pone frente a la cancha. La llega a puntear Molina. Marca una jugada preparada Polisiquio. Pasa Luna Echagüe. El pase va para Belu, que la cabecea. No en la dirección deseada, capaz. Pero es un gran intento del equipo visitante. Molina que ya juega largo, buena pelota. Quería poner para Arario, que le hace manito arriba. Ceci que ya juega en largo. La baja y la pisa ahora San Lorenzo. Molina que ya juega unas más en largo, como ya hemos visto. Se queda el balón. Melody Geller, que le pega cerquita del palo, se viene Asturiano en repetidas ocasiones. Molina que propone una vez más con pivote, esta vez con Alario, que ya juega para Petruso. Petruso que quería jugar la cucharita con Ceci López, no se llevan a entender entre compañeras. Sale la China, ingresa la Peti, que ya va a hacer este saque lateral, pide la distancia reglamentaria, sacan una colchoneta que se cayó para proteger a las jugadoras. Vemos cómo pasa Viru, el pase va para Luna. Le queda Ceci López ahora que ya juega la descarga con Arario. La jugada de pasado en River quería conectar con Petruso. Se pierde la pelota por la niña, el saque lateral. Vicky ya se la pasa a Belu. Y va la pelota de arco a arco. Tal es así que quieren proponer una vez más con Molina. Recordemos que hay muchas jugadoras de fútbol 11, como la número 10, Ceci López. Fonseca, si no me equivoco también, Nicole Hain, Impachi, Coronel. Es un equipo que compite en ambas disciplinas, estando siempre arriba en la tabla. 5 minutos 44 segundos quedan de este primer tiempo. Conecta ahora para Lula, la pelota queda ahí. Molina que ya juega con Petruso, que descarga con Ceci López, la jugadora número 4 que ya juega para Arario, que la pisa, propone bien la paralela, el taco ahora. Pero se viene ahora Asturiano porque la recuperó Belu Bianchi, que juega en velocidad. Le cobran una falta. Parecía que la empujaba Ceci López, si no me equivoco. Era Petruso que se gana la tarjeta amarilla en estos casos. Y como es en los casos de roja, depende cuántas jugadoras queden atrás de la jugadora que comete la falta para determinar si hay cartón rojo o amarillo o si no es nada y es una simple anotación. 5 minutos 20. La visita suma 2 faltas. La Santitas una. La Peti. Vemos que mira el arco entre ceja y ceja. ¡Le pega! Se queda el balón. Brito que ya juega para Molina. Molina que avanza y come metros. Bien la defensa, pero la vuelve a recuperar Molina. Pero bien la defensa una vez más de Vicky Rodríguez. Juega ahora para Luna, le quiere pegar. Queda de espaldas. Le marcan entre dos el taco. Le queda Petruso, sale ahora. San Lorenzo con gran habilidad juega para Dario, que ya avanza a indicaciones y toca para Molina, que avanza ahora con el balón. Juega el banda a banda para Petruso. Petruso que lo hace una vez más con la número 10 que comió metros. Juega ahora en segunda línea para Dario, que se la devuelve. Era bueno el bloqueo de Vicky. Sale Luna, ingresa Melo. Vicky Rodríguez pasa de ser ala a ser pivot.
Arario, que ya se encarga de hacer este saque lateral. Molina, marcada por la atenta mirada Vicky Rodríguez. Juega ya para Arario, pero parecía que anticipaba. Gritan que era una falta del cuerpo técnico de Asturiano. Molina, que tiene una vez más el esférico, juega una carrera de velocidad entre Melody Geller, se tiraba al piso. Frena demasiado la cancha, demasiado. Quedó ahí. Se acaba el balón, eso es lo importante, por parte de Asturiano, por supuesto. ...77 personas en esta transmisión. Buen número para un lunes a la noche. Es lindo ver a toda la familia asturiana conectada ahí vía streaming. Mucha gente también que vino al Roberto Pando. Los invitamos a que suban una historia en nuestras redes sociales etiquetándonos @AsturFutsalFem. Pueden ir contándonos también en el chat con quién lo están viendo, si están cenando, si se están tomando una cervecita para deleitarse con el futsal de estos equipos. 3 minutos, 38 segundos quedan de este primer tiempo, 0-0 entre Asturiano y San Lorenzo. Ambos equipos igualan en faltas. Por la fecha número 22 del torneo de AFA. Presiona ahora. Asturiano parece que roba la pelota. Se queda la Peti con el balón. Parece una cortina. Quería jugarla ahora ya con Melody Geller, pero queda. Ahora el balón para Imbachi, que juega para Nicole Hain, la número 9, que avanza, juega para Federica Silveira. Se tira al piso. Dándolo todo Melody Geller. Saca a Asturiano una vez más de peligro. Imbachi que tiene la caprichosa entre sus pies. Todo suela. Lo de las santitas. Ahora propone con Coronel, que juega para Nicole Hain. Juega una vez más para el número 7, que la pisa, se la deja. Se dejaron de entender. Vemos cómo le corre Latinero, el pase parecía que iba para ella, pero se queda ahora Nicole Hain, que ya propone con Federica Silveira. La contra que propone ahora las santitas. Gran repliegue de la número 7. Muy buenos minutos está teniendo Latinero, que ahora la marca Federica Silveira. Era buena la pared. Quería jugar un segundo palo. Ingresó Lola como pivot. Salió Vicky Rodríguez y ahora se viene el ciclón. Gracias. Dos minutos 16. Cero a 0 va el partido entre Asturiano y San Lorenzo. Federica Silveira, que le pega, le queda ahí, le sacó Melody Geller. Juega una más para el uruguayo, que le pega. Atajadón de Jessica Delía. Juega una vez más para el uruguaya, que juega la descarga con Coronel. Coronel, que le pega el segundo palo. Se lo perdió en Bachi. Melody Geller ahora con Melody Geller ahora que se patina. La cubra aún así, tira la pelota al saque lateral. Imbachi, que juega con Coronel, que ya propone con Federica Silveira, que se le deja Nicole Hain, presiona a Asturiano. Le pega. Se perdió el segundo palo. Por poquito, Federica Silveira.
Pero ya Jessica Elía que propone para Lola que le baja de pecho, se le deja al latinero. El taco y ahora se viene San Lorenzo proponiendo con Férica Silvera, la número 13 que juega el segundo palo, el taco la saca. Jessica Elía, enorme, Jessica Elía, enorme, digno de aplauso, digno de festejo. Le niega a San Lorenzo que quería proponer con 1-0 en el marcador. Nicole Hain que ya se encarga de hacer este saque, juega para Coronel que ya juega con Brito, marca una jugada, juega para Nicole Hain que la pisa, juega ahora para Férica Silvera, la uruguaya que entra pisada por el centro de la 40/20, juega la descarga ahora para Imbachi, marcada por Latinero, no se llegaba a entender entre jugadoras. Hay minuto pedido por Polisiquio. Ahora, fíjate, porque a mí Sol me escribió que por momentos. Volvimos de el minuto pedido por Polisiquio. Les pido a todos que nos avisen si se escucha. Estamos teniendo unas dificultades técnicas. 48 segundos, 7 milésimas quedan de esta primera etapa. Y ahora, Pelubianchi que proponía, la sacaba Nicole Hain. Se pierde el balón, parece que no lo están encontrando. El partido es entre San Lorenzo y Asturiano, la fecha número 22 del torneo de AFA femenino en la división A. Va parcialmente 0-0. Ambos equipos igualan en faltas. San Lorenzo que va a proponer unos últimos ataques que nos van a dejar esta primera etapa, este primer tiempo. La presionaban entre Coronel e Imbachi. A Belu saca la caprichosa de la 40/20 y ahora Férica Silvera que va a proponer con Imbachi, la número 5 que va a jugar para Coronel. Coronel que gira. Vemos cómo le corre Silvera que la frena bien. Era bueno el amague. Pasa de Melodieler, juega para Coronel que quiere pegarle. Estaba bien el bloqueo de Belubianchi, ahora se la deja Melodieler, queda sola. Le quiere pegar, la tapó con lo justo, lo festeja la hinchada de San Lorenzo. Se lo perdió Melodieler, gran atajada de Brito, arquera de la selección de su país. El partido va 0-0 parcialmente en un partidazo que se está viendo acá en el Roberto Pando.
Volvemos del entretiempo para que vuelva a rodar la caprichosa. El partido va parcialmente 0-0 para los nuevos usuarios que se están sumando a estas transmisiones. Desde el canal de Asturiano Futsal TV, por supuesto, los invitamos a que también se suscriban y activen la campanita. Esperamos nada más que Betina Singari dé la orden para que vuelva a rodar el balón. Y así dio comienzo esta segunda etapa llena de emociones. Melody Geller que juega el bochazo para... ¡Ay, que le pega! Por poco no, es el tanto que abre el marcador. 8, 9 segundos han comenzado, apagaron una luz. Se frena el encuentro, unos minutos, no se preocupen. No sabemos si la apagaron o se quemó el farol y eso va a ser un problema un poco más grande. Esperemos que no se enfríen las jugadoras de San Lorenzo ni las de Asturiano. Ya están yendo a ver los utileros, si no me equivoco. ¿Cuál es el problema? Mucha gente ahí en la transmisión, les agradecemos a todos por estar siempre bancando a la familia asturiana, también los hinchas de San Lorenzo que no están hoy en el Roberto Pando. Jessy que ya propone jugar en largo con Vicky Kia frente a Ceci López, saca Brito el balón de la cancha sacando al Ciclón de peligro. La Peti que marca una jugada preparada, marca también el pedido de distancia. Ceci López da unos pasos para atrás. El pase para Belu que le pega. Saca con seguridad. Brito que ya juega para Fonseca. Corta bien Melody Geller ese balón. Cuando han jugado nada más que 40 segundos de esta segunda parte. Molina que juega la descarga con Ceci López, la número 4 que juega la cocherita ahora para Fonseca, bien la baja para la número 10. Ella quería jugar el banda a banda, anticipa la Peti. Brito que juega para Agapio, Agapio que la pisa, juega ya la descarga para Ceci López, que arranca por el centro de la 40/20, descargando con Molina, que mete quinta, entra en velocidad, quería proponer de pivot a Ceci López, pero anticipa la Peti, saca la pelota de la 40/20. Fonseca ahora que juega una vez más para Molina, como ya hemos visto. Agapio que se la devuelve, se queda con el rebote tras una jugada un poco sucia. Jessica Elía que ya juega para Vicky que se la pasa a la Peti. Se cobró sola la mano. La Peti, la primera falta, si no me equivoco, que le van a sumar al equipo de Vicente López. Fonseca que quería proponerle, queda a López que juega a la paralela. Jessica Elía que juega para Melody Geller con el bloqueo para Belu Bianchi, el pase va para la Peti. Por poquito no llegaba a conectar. Una buena elaboración tenían las dirigidas por Polisiquio. Fonseca que intentaba el taco, se lleva el balón la Peti. Anticipa Melody Geller ahora que quiere la contra, era buena. Como lo sacaba Molina que se la pasa a Fonseca. Vemos ya cómo dialogan Molina, Coronel y Fonseca. Agapio, perdón. El número 11. Partícipe también de la obtención de la Copa de Oro, que luego iremos repasando.
Fonseca que se ubica en el segundo palo. López que se aparece por atrás de la barrera. Agapio que se le deja a Molina, que juega para Fonseca, le pega. Se queda. Jessica Delía, la pelota, juega largo ya para Melody Geller. Molina que propone con Fonseca que se cae. Pelea el balón, la saca Melody Geller. Se vuelve a apagar la luz, se frena el partido, se quejan las jugadoras. Las vuelven a prender para que todo esté bien iluminado. 17 minutos, 4 segundos, las vuelven a apagar. Me parece que es un tema de foco, no estoy segura, prefiero abstenerme a comentar este tipo de cosas que no nos interfieren a nosotras por parte de la transmisión. El partido va 0-0. Betina Cingari va a charlar con algún encargado de San Lorenzo. El partido va parcialmente 0-0. Vuelve a rodar el balón luego de estos inconvenientes. Como les venía anticipando, luego de que haga el saque lateral Ceci López, vamos a ir repasando quién es San Lorenzo, a quién nos estamos enfrentando el día de hoy, a quién le estamos haciendo partido. Anticipa Melody Geller. Sale Agapio. Ingresa Nicole Hain, que tiene ya el balón. Entrando pisada, marcada por Vicky Rodríguez. Propone ahora con Ceci López. Vuelve a tener la pelota. Las Santitas, gran taco de Silveira. Iba al piso Vicky Rodríguez. Va al piso ahora la Peti, que le pide las disculpas a Nicole Hain. Le pide perdón y también eso es lo que apostamos en esta familia asturiana, los valores por sobre todas las cosas. Es un equipo dentro y afuera de la cancha, no solo se enseña futsal. Entrás quizá como jugadora, terminás mejorando en estos aspectos técnicos, tácticos y físicos. Terminás siendo una mejor persona, te terminás convirtiendo en hincha. Coronel que ahora propone con Imbachi, que propone ahora la pared con Coronel. Le gritaban Quiricocho desde el banco asturiano. Y ahora Jessica Delía que juega largo para que la baje. Vicky Rodríguez que se la deja a la Peti. Se interpone entre el destinatario y la pelota. Coronel que tiene el balón ahora. Juega el banda a banda para Imbachi. Imbachi que propone con Federica Silveira, la uruguaya, que se la devuelve a la número 5, que ella propone ahora con Nicole Hain. Nicole Hain quería para Coronel. Hay un saque lateral asturiano y hay cambios. Entra la China, ingresa Viole, Nati y Luna Echagüe. Como les venía diciendo, nos estamos enfrentando a las campeonas de la Copa de Oro. Los cuartos de final fue victoria de las Santitas por 9-0 ante Secla. Tantos de Imbachi, 2 de Coronel, Molina, López, Silvera, Úbeda, Fonseca y Hain. Se viene ahora Luna Echagüe. Bueno, era el repliegue de Nicole Hain en la semifinal en Mar del Plata, en la Ciudad Feliz. Se enfrentaron a Racing, fue una victoria 2-1. Los goles fueron hechos por Molina y Hain. Y un dato de color que le dio también muchos condimentos a ese partidazo entre, a mi entender, los mejores dos equipos del futsal, fue que a 20 segundos de la final, del encuentro,
Arario cometió un penal que para la suerte del Ciclón fue al palo, pateado por Bailén Romero. Y ya entrando en el terreno de las finales, a lo que San Lorenzo está acostumbrado a jugar, fue una victoria 3-2 ante Sportivo Barracas. Los tantos para coronarse campeona fueron de Silvera, Jaime y Coronel. La goleadora de la Copa de Oro por parte de San Lorenzo fue Nicole Jaime con 3 tantos. Y ahora la número 9 que propone, se la deja al suela a Coronel, sale la China y ahora sí es una falta clarísima de la número 7 que se queja. Y teniendo en cuenta todo este receso, el partido anterior a lo que fue la Copa de Oro, y otra vez que apagan la luz del estadio, fue una victoria 7-2 ante Independiente. Los goles de San Lorenzo fueron de Úbeda, Coronel, Fonseca, Jaime por 2, Molina e Imbachi. San Lorenzo, por si no estaban al tanto, va primero, 19 partidos jugados, 16 ganados, 2 empatados, Ferro 4-4, Coronel por 2, Imbachi y Úbeda los tantos, y Racing 2-2 de Nicole Jaime, que convirtió un doblete. Y el único partido que perdió fue una derrota 3-2 ante Sportivo Barracas. Queda la pelota, algo sucia la gana. Túnez Chahue, que se lleva los aplausos del público asturiano, intentaba una vez más la pivot. Hay posesión de pelota para San Lorenzo. Imbachi que propone con Federica Silvera, la jugadora de la selección uruguaya, descarga para Jaime, que juega la paralela, gran gesto técnico de la número 9. Se iba el balón, gana la posesión. Asturiano. Se mueve la Colo, se mueve la Negra, se mueve Lula. En el banco con pechera a mano vemos a Lola. Juega la descarga. Luna para Viole. Recibe con balanza. Nati que se la pasa a la China. La marcan entre dos. Ahora a Imbachi cobran una falta que interpretó Bettina Zingari. Juega rápido Coronel para Imbachi, que ya juega para Nicole Jaime. Quería tirar y pegar. ...13 minutos, 50 segundos... quedan del partido... el encuentro... va 0-0... gran espectáculo estamos viviendo acá en Boedo. El pelotazo ahora le queda a Federica Silvera, se interpone la China. Se levanta el público de San Lorenzo con condimentos que suman, por supuesto, a este espectáculo. Imbachi que propone ahora el banda a banda para Federica Silvera, que le pega. Jessica Delía se queda con el balón en un tiempo ya. Propone ahora jugar en largo para Negro. Gana bien, la recibe como una reina con el muslo, la bajaba, se queda Imbachi el balón. Juega Coronel, el segundo palo. ¡La saca Jessica Delía! ¡La saca Jessica Delía! ¡Enorme Jessica Delía! ¡Gigante nuestra arquera, la número 1! Digna de aplauso, yo me saco la galera. Queda dolorida. Espectacular lo de Jessy, que es figura sin lugar a dudas del partido de Asturiano. Ahora vemos una discusión entre Bettina Zingari. Hay
charlas, mejor dicho, entre ambos cuerpos técnicos. Les piden a la hinchada que no utilicen bombos. Es reglamentario de AFA porque no se escucha el silbato de los jueces. Una lástima, por supuesto, porque es un condimento espectacular. Cuando parecía que se retomaba el partido, se vuelve a apagar la luz. 12 minutos, 58 segundos quedan de esta historia. Ahora sí las vuelven a prender cuando ven que se acerca Bettina Zingari, que va a imponer un poco de justicia y de disciplina, parece ser. Ya van los delegados a ver qué es lo que anda sucediendo. El partido va 0-0 en un partidazo. Acá en el Roberto Pando, digno de espectáculo, digno de la cantidad de espectadores que estamos teniendo acá. Feliz estoy de poder relatar y transmitirles, llegarles a sus casas partidos como estos. Ingresó la negra, ingresó con la número 13, Vane Huanco. Mientras esperamos, lo vamos a dejar también con un poco de lo que es el sonido ambiente para dar un poco de contexto, un poco de condimentos que estamos viviendo acá en el estadio, esperando a que se retome el partido. Vuelve a rodar, ahora sí el balón, Petruccio que se la deja a Ubeda de cabeza, que ya descarga con Rocío Vázquez, que juega ahora para Arario que juega dos tiempos para Petruccio, quería girar, juega, gran eficacia. Ubeda ahora, cargada por Lola Pauleta, es una gran jugada individual, se pierde la pelota por el saque lateral, y ahora Arario que propone con Rocío Vázquez, la jugadora número 8 que entra por el centro de la 40 por 20. Termina en la línea del otro lado, juega con Petruccio. Una cucharita para que remate. Se le terminó la cancha. He pedido de distancia de Geller. El pase para Belu Bianchi, que la va a cambiar de lado para Lola, que la pisa quería proponer con Vane, que se mostraba por la banda. No me importa lo que digan los demás. Yo te sigo a todas partes. Vuelven a apagar la luz, parece que ya las volvieron a prender. Y eso también me parece que... Pero paren que ahora se viene Asturiano, la recupera San Lorenzo con Petruccio, ahora que va a proponer con Rocío Vázquez. Se le termina la cancha, no se lleva a entender, está algo frustrada la número 8, de gran pie y de gran habilidad. Belu que se la pasa a Melody Geller que se la devuelve a la capitana, que ya juega con Lola, queda 2 contra 2, ahora el gran repliegue de San Lorenzo, pero queda Lola, le queda ahí. No la llega a pisar, deja un saque lateral 3/4 de Asturiano. Pase para Geller, que le pega, queda la pelota ahí, se queda Britos con el balón. Ya juega para Rocío Vázquez, pero anticipa Belu Bianchi, que pelea contra Úbeda, se la deja Arario. El pase va para Rocío Vázquez, que recibe con una balanza y se le deja la número 6 una vez más.
que propone, marcada por la negra. Le quiere pegar, la saca. Jessica Delía. Y no me queda nada más que aplaudir con una arquera de esta magnitud que demuestra día a día que deja la vida por los colores, que salva una vez más a Asturiano cuando se venía las santitas. Viene Rocío Vázquez. Vázquez que propone ahora con Uve, no se llega a entender, lo festeja el banco, lo festeja el público de Asturiano. Canario, que tiene el balón, juega para Vázquez, la número 8, que ahora va a proponer ante Beluianchi, que no se inmuta, saca la pelota. Se prepara Vicky con la número 20, con la pechera en mano. Vuelven a apagar las luces, ahora dicen siga, siga, cuando Rocío Vázquez tiene la pelota marcada por la Peti, que se lleva el balón, juega para Melo, y ahora sí, Bettina Zingari va a dialogar una vez más qué es lo que va a suceder con este partido y cómo se va a seguir jugando, porque la iluminación es una parte fundamental en los partidos, más cuando es por parte de Asturiano, en el arco de Asturiano. Deja un poco de qué hablar con la gran estructura que tiene este gran club. Ahora se ríen, pero también se manifiesta la frustración de no poder desplegar el futsal que quieren en las condiciones en las que se debería poder hacer. Está escuchándose. ¿Cómo no se la van a saber, boludo? Mirá de qué club son. Parece que ahora sí va a jugarse
Fonseca que se la deja orientada a Ubeda, que le pega mordida, se queda el balón. Jessica Delía que está puesta a jugar el aro con Vicky, que se le deja a la pente y le queda. No la pudo bajar. En la dirección deseada se lleva aún así todos los aplausos de la gran hinchada asturiana presentes acá en el Roberto Pando. Ubeda que propone ahora recibir una balanza, la marca Melody Heller, se va sola, marcada por Ubeda. Ponía bien el cuerpo la número 6 de San Lorenzo, que ahora quiere proponer la contra con Rocío Vázquez, que ya juega para Fonseca. Fonseca que se la deja de taco para Alario, que se la deja Ubeda. Ubeda hace la misma jugada. Era bueno el bloqueo de la Peti ahora. 9 minutos 47 segundos quedan de este partido tras algunos inconvenientes con la luz. Vuelve a rodar el balón para que todos disfrutemos del buen futsal que se está desplegando acá en Boedo. La visita está en 5 faltas. San Lorenzo está en 2. La desviaba ahora de cabeza Arario. Astu, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo. Calentaremos de corazón. Esta es tu hinchada que te quiere ver campeón. Pero boludo, nadie canta, amigo. Yo me voy a sumar. Se mueve para acá, se mueve para acá. Esta hinchada. ¡Dale, pues! ¡A retar de mañana de colegio! Boludo, yo tengo colegio mañana, me levanto a las 6.
de grandes diálogos, de mucho peso entre Bettina Zingari y el cuerpo arbitral. Parece que se va a terminar de jugar este encuentro. Ya han sido advertidos los dirigentes o los utileros, no estoy tan segura, del equipo local para que no vuelva a suceder este tema de las luces. Así todos podemos disfrutar de este espectáculo. No tengo dudas de que el futsal es el deporte más lindo del mundo. Y ahora se vuelve a jugar. Quería cabecear Vicky. Va a reponer ahora Brito desde el arco con la número 12, que ya se la juega a Molina. La jugadora de cancha de 11 también va a jugar para conectar con Fonseca. Lo sigue con gran eficacia la número 10. Lucha por el balón, gana la número 14, que se la deja a Ceci López, que impone una pausa. Se la deja a Agapio, que le pegó mordida, le pegó un poco incómoda. La número 11 de las Santitas. Y ahora hay una nueva posesión de pelota para el equipo que viene hoy desde Vicente López. Gana, Vélez viene el balón. No se llegó a entender con Vicky. Brito, que juega en largo para que la baje Fonseca, que lo hace con gran habilidad y con gran nivel. Ya se la deja Ceci López. Agapio ahora, quien tiene el balón. Fonseca, que va a proponer con Molina. No se entendieron entre compañeras. Melo, que tiene la caprichosa, gran individualidad. Tiraba con esa zurda mágica que tiene. Ahora, la número 14, una vez más, va a proponer la pared. Gana la Peti, haciendo bien el repliegue. Queda Melo como pivot, cabecea la Peti, que lleva el rebote. Molina, que le pega. Salva Asturiano una vez más. Y la número 10, que se lleva los aplausos del público local. Melo ahora, que propone, jugando un tercer carril hermoso para la Peti, que le pega. La sacó Brito. Gran atajada de la arquera de San Lorenzo. Hoy dueña del arco. Recordemos que también está Mica Turek. Esta vez está Brito en los 3 palos. Y ahora Molina, que va a abusar de su velocidad de cancha 11 para ese contragolpe. Pero el contragolpe ahora se viene de Asturiano con Melodiel, que le quería pegar, cortaba bien Molina. Vemos cómo la duerme Coronel. Ve Lubianchi, que ya se la pasa a jugar en la selección, que se la quería devolver a la capitana. Molina ahora, que tiene el balón entre sus pies para conectar con Ceci López. Pasaba Fonseca. Ella no entendió eso, pensó que se iba a quedar para jugar la descarga y así poder pegarle, como ya ha sucedido en repetidas ocasiones. Vemos qué pasa. Belu, el pase quería, iba para ella, le rebota en la cara a Fonseca y ahora le queda a Molina, que le quiere pegar, juega el segundo palo. Le queda a Fonseca, que se la pasa a Gapio, y el gol de San Lorenzo cuando quedan 7 minutos, 23 segundos. No festejan el gol en la cara. Yo prefiero ahorrarme los comentarios, me parece que es una cuestión de respeto. Y aprovecho para decirlo en una transmisión de esta magnitud. Me acaban de festejar el gol en la cara, un desubicado de San Lorenzo. El futsal lo construimos entre todos. Me parece que es una falta de respeto enorme hacia mi persona y hacia todos los hinchas de Asturiano. Ahora Melodiel, que arranca por la línea, sale 3 jugadoras con gran habilidad. Quería jugar la descarga, le queda a Jessica Delía. Se pierde el balón ahora, pero la recupera Melodiel, el juez se para que la tapa. Bonito se queda ahora. El rebote con lo justo, con la gran fortuna.
nada, pero es un pelotudo. Ojalá que escrachado. Ojalá que escrachado en las redes sociales, hijo de puta. La tiene ahora Ceci López, que quería jugar con Agapio. Gana ahora Belu Bianchi en velocidad. Era buena la cobertura de Fonseca. Sube la línea de presión Asturiano. La pisa. Como pivota Agapio, que ya propone ahora con Ceci López, que se la juega a Molina, la número 10, ahora que va a apostar una vez más para Agapio. La pisa ante Melody Geller. Se pierde la pelota por la línea de fondo, pero la Peti la vuelve a agarrar, se va al mano a mano. Le queda ante Molina, se cae con la mala fortuna de que le queda ahora el rebote a San Lorenzo, que propone con Molina, una vez más sale Jessica Delía, que se queda la pelota. Queda dolorida atrás ese encontronazo que tuvo con la Colo, sin lugar a dudas. Las dos estuvieron bien. No, está todo bien, no te preocupes. Pero yo no vengo acá para pasarla mal y que me griten y me den la Queda cara. 5 minutos y 28 segundos, 1-0. Esto es Asturiano versus San Lorenzo. ¿Sí? Pero yo no vengo acá a pasarla mal. Yo no vengo acá a pasarla mal. Espera, chicos, por favor. Las faltas de respeto sí no van. ¿Vos crees que vayamos allá? Vamos allá. ¿Te asegurás? El tiempo. 5 minutos quedan de este partido. San Lorenzo va ganando 1-0 tras un partido lleno de inconvenientes, con tema luces, con tema cancha, con tema hinchada también. Lamento comentarles. El gol lo hizo Agapio por parte del Ciclón y ahora una gran respuesta de la número 1. San Lorenzo, que propone una vez más con Imbachi, la número 5, que se la deja a Molina. A Coronel, perdón, ahora se la deja a Federica Silvera. Se quedan 2 tiempos. Jessica Delía, que ya apuesta a jugar el largo para Lola, la frena de pecho bien. Nicole Hain, que va a trabar y al choque con la China. La pelota se pierde por la línea de fondo. Hay un saque lateral perteneciente a las dirigidas por Polisiquio. Quedan 4 minutos 20 segundos del partido. San Lorenzo va ganando 1-0. La Colo gana la pelota, el rebote se lo lleva Nicole Hain. Estaba ahí rápida y para sacar ese balón y ese peligro de Asturiano. Viole ganaba el saque lateral. Viole, que juega la cucharita para conectar con la Colo, la baja en Bachi. Se interpone ahora la China entre el balón, nuevamente gana las Santitas, que se le dejan a Federica Silvera y el gol de Nicole Hain. Y vuelven a gritar el gol en la cara. Parece que no pueden disfrutar del futsal y tienen la necesidad de estar demostrándoselo al otro. Tres minutos 50. Asturiano ahora va a ir en busca del partido con la superioridad numérica, con Belu Bianchi, Melody Geller, Nati y Vicky con la pilcha. La arquera jugadora Lula Porto se levanta ahora. El público de Asturiano, fiel siempre a los valores. A su juego, juega para... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Lula Porto! ¡Gol de Asturiano! ¡Gol de un club! Lo grita con alma y corazón. Lo grita para darle esperanza a Asturiano. Lo grita para que Asturiano vuelva a vivir. Vuelva a buscar ese sueño. Vuelva a buscar el partido. Más vivo que nunca está Asturiano ahora. Está más vivo que nunca el público, que se levanta cada vez más. Y ahora vuelve a ganar la contra. Belu Bianchi, que pone una pausa, se cae al piso, gana el saque lateral, la capitana, sale Jessica Delía, ingresa Lula Porto con la número 2, autora de este reciente gol. Y Asturiano ahora debe proponer, debe ser inteligente, tener paciencia, y ahora llegó en segunda línea, se perdía la pelota por la línea de fondo.
Imbachi que va a hacer este saque lateral, juega para Jain que se la devuelve, la número 5 que arranca en velocidad para dejársela. La jugadora juvenil que juega con la ex River, pero anticipa Melody Geller una vez más para pegarle, se interpuso Coronel, parecía una falta. Coronel que hacía una buena jugada individual. Imbachi que tiene la pelota ahora, el esférico que va a rodar todavía. Les agradezco a todos por estar bancando en el chat. Es algo que hacemos a pulmón, con ganas, con el fin de llevarles el futsal a todas las familias. Por supuesto que para mí es un placer poder relatar al club del cual soy hincha por sobre todas las cosas. Así que les agradezco mucho a todos el apoyo en este momento delicado. Ahora Belubianchi que va a proponer una vez más con Natinero, juega para Lula, el pase era impreciso para la fortuna de San Lorenzo. 1 minuto 59 segundos quedan de este partidazo. San Lorenzo va ganando 2-1. Tiene 4 faltas, mientras el equipo de Vicente López tiene 5. Se lleva el balón ahora con la contra Vicky. Se interponía bien Nicole Jain que juega para Imbachi. Ahora juega con la uruguaya Silvera que recibe el banda y ahora le queda sola Imbachi que quiere hacer una jugada maradoniana. Le pega, se queda el balón, se cae la idea ahora el segundo palo como dicta la regla del futsal. Gran tajada, gran actuación de la número 1 asturiana y gana Belubianchi que va a jugarse la individual. Pedía una falta, pero Silvera ahora tiene el balón. Pasa en velocidad Nicole Jain, seguida por Melody Geller que va al piso del segundo palo. Por poquito, por una cuestión de segundos, se lo pierde Federica Silvera, el que sería el tercer tanto de San Lorenzo. 1 minuto 14 queda de este partido. Se prepara una vez más Lula Porto ya con la pilcha, arquera jugadora, ahora la baja con el pecho Vicky. Coronel saca ese balón para sacar también de peligro a San Lorenzo. Hay pedido de minuto por Asturiano. ¿Puedes silenciar? ¿Sabes cómo se hace? Yo no te preocupes, gracias. Capa. Volvemos de este minuto, 1 minuto 6 segundos quedan de este partido. Quería anticipar Tamara Arario, le queda finalmente el balón a Brito, corre Imbachi, cedida por Belubianchi, la ataja ahora en 2 tiempos. Jessy sale con arquera jugadora. Una vez más le queda ahora a Imbachi, que se la pasa a Nicole Jain, que se la deja una vez más a Coronel. No la podía controlar para la suerte de Asturiano. Buscan ahora la pelota. Melody Geller que tiene el balón ahora. Se confundía, pedía perdón, no la pudo pisar como sabe, por sobre todas las cosas. 37 segundos, 5 milésimas de este encuentro acá en el Roberto Pando, acá en Boedo, pero anticipa ahora Vicky Rodríguez. Se la pasa a Belubianchi, que se la devuelve. Se le pega por poquito.
Ojito, no es el empate. 29 segundos. Saca largo Brito que le pega a Imbachi. Ataja y ahora se cae. Jessica Delía le pide perdón. Imbachi que se lleva el cartón amarillo. Queda tendida en el piso. Ya la levanta Imbachi que le pide disculpas nuevamente. Es un poco también entendible la falta táctica que hizo la número 5. Una lástima porque se venía Jessica Delía en velocidad. Y ahora Belu Bianchi que juega para Natalia Negro, que se la va a pasar a Belu Orgolán. Sombrerito, cuánta magia, cuánta habilidad. Gritan ahora que es la sexta falta para San Lorenzo, que estaba en quinta. La bajaba Nicole Hain, que no entiende muy bien la situación. Hay una sexta falta para Asturiano. La encargada va a ser la Peti, que ya agarra el balón, tiene entre ceja y ceja el arco protegido por Brito. Toma carrera. Se prepara Bettina Zingari, dialoga las últimas conversaciones de este partido, de esta sexta falta. Se prepara la Peti, se prepara, le pega, la atajó, le pega de vuelta, la pega afuera, lo festeja la hinchada de San Lorenzo. Salida Jessica Delía, gran respuesta de Brito que lo festeja como un gol. Gran caña ahora de Nicole Hain. Parecía una simulación, si quiere decirlo de alguna manera. Ambos equipos están en quinta falta. Ha finalizado el partido, ha ganado San Lorenzo. ¿Te parece que más allá de la derrota yo me paro y las aplaudo de pie? La entrega, el corazón con el que jugaron, cómo le hicieron frente a un equipo campeón de la Copa de Oro, que llegó a una final de la Libertadores de una manera histórica. Es para sacarse la galera con un equipo que me enorgullece, que me infla el pecho a irse con la cabeza arriba ya a pensar este viernes en Secla. Gran partido vivido en el Roberto Pando, gran espectáculo, se desplegó un futsal digno de ver y digno de transmitir. Les agradezco a todos por sumarse a esta transmisión. Los saludo, nos vemos la próxima. No olviden de suscribirse, activen la campanita y síganos en nuestras redes sociales, @AstroFutsalFem. Muchas gracias, nos vemos la próxima.